Tambor del chamán. Un podcast sobre mito e identidad humana. La idea de entidades sobrenaturales con las que compartimos nuestra aventura humana en la Tierra nos ha acompañado a lo largo de nuestra agitada historia. De una manera u otra, las narrativas sobre estos seres y su interacción en nuestros asuntos está en todas las culturas humanas. En las llamadas sociedades frías, los grupos de cazadores-recolectores, la frontera entre lo natural y lo sobrenatural está muy diluida, como también es borrosa la distinción entre lo vivo y lo no vivo. Los antepasados siguen vivos en el presente, guían los caminos del grupo. La montaña, los astros, la lluvia, el fuego son seres vivos. La vida no se limita a la acción física en el escenario terrestre. Hay una solidaridad fundamental entre los diferentes planos de la existencia. Algo que es evidente e inmediato para aquel humano por el hecho de estar vivo. El universo entero expresa un alma general de todas las cosas, y una evidencia así no necesita ser probada ni es objeto de dudas. Este tipo de entidades, a la vez naturales y sobrenaturales, que expresan el modo de ser del mundo, que son expresión del alma del mundo, del anima mundi, son los llamados dioses de la primera generación. Estas entidades evolucionarán a partir de la capacidad lingüística humana, pues los mitos crecen al ser contados, expandidos, modificados, actualizados con nuevas experiencias. Memoria y olvido hacen su trabajo, como también lo cumple la propia estructura del lenguaje. Las aguas de las tormentas y las inundaciones de nuestra experiencia se manifiestan espontáneamente a nuestra imaginación como aguas caóticas primordiales, aguas que son destructoras pero también fertilizadoras, cargadas de nuevos significados, continuándose aquí y ahora como símbolo. Es interesante observar cómo de la fusión del antepasado y el elemento natural como entidad viva van a surgir los dioses personales. La fusión ocurre a través del tótem, como juego del lenguaje y como experiencia de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, Hiperión, nombre que los griegos daban al padre del sol, significa simplemente el que está arriba, nombre análogo al dios de la tormenta en Altai, Bai Ulgan, que quiere decir aquel que vive en lo alto. La personificación del sol, o del dios de la tormenta, o del dios de los mares, es posible por la experiencia de la naturaleza en su conjunto como un ser vivo, un ser que engendra a otros seres vivos y que se expresa en muchas máscaras. La humanización del universo, la experiencia simbólica del humano primordial que hicieron nuestros antepasados,
permite la aparición posterior de dioses personales, los llamados dioses de la segunda generación. Estos dioses son el resultado de un proceso lingüístico espontáneo. Si bien la forma del mito que alcanzaron, la forma específica, se debe al desarrollo psicológico que nos permitieron la agricultura y las primeras ciudades. Agricultura y ciudad inextricablemente unidas. El monarca de la ciudad es de hecho la personificación de ese dios de la tormenta, lo que a su vez contribuye a una mayor personificación antropomórfica en los dioses de segunda generación. La conexión de la figura real con la lluvia y la fertilidad se hace mayor a medida que las acciones económicas se vuelven plenamente agrarias y se desarrollan las primeras ciudades. Esto lo podemos ver en mitos que hay por todo el planeta, en los de Yao o en cualquiera de las historias que nos hablan de los dioses y héroes civilizadores que dominaron las aguas. El mito de la figura real que produce la lluvia aparece en la Biblia cuando Moisés proporciona agua a los israelitas, o en los mitos de los Mahavansa de Sri Lanka. Es interesante observar la pervivencia de acciones míticas muy arcaicas en nuestro presente. En ellas se desvela la constancia de formaciones psíquicas humanas. Así, por ejemplo, el rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, inauguró el Centro Real de Producción de Lluvia en la provincia de Nakhon Sawam el 28 de febrero de 2011 para producir lluvia utilizando tecnología química. Y al hacerlo hoy con tecnología científica, repite y renueva la tradición tailandesa, la del viejo reino de Ayutthaya fundado en el año 1351 de nuestra era. Una tradición según la cual el rey es la encarnación del dios Indra, el dios señor de la tormenta. No podemos sorprendernos por la raíz mítica de la mayoría de nuestros conceptos. Nuestros sistemas de orden social hunden sus raíces en el mito. Nuestras construcciones simbólicas se originaron en el proceso vital que comenzó mucho antes de nuestras estructuras sociales modernas. Los mitos y rituales están en el centro de la vida social y tienen una interpretación en relación con la vida pasada del grupo, formando un esquema narrativo que conlleva una visión específica de la existencia humana. No obstante, los dioses de segunda generación comienzan a formarse antes de la aparición de las ciudades. Así, por ejemplo, el dios serpiente Wolunka de la mitología aborigen australiana de los territorios del norte es a la vez tótem y dios de la lluvia y fertilidad. Wolunka es una variación del mito de la andrógina e impredecible serpiente arcoíris. En su figura y su narrativa, el mitologema de la serpiente acuática muestra las características que en un estado posterior de evolución mítica encontramos en los urbanos rituales anuales de la cosecha, una vez que el andrógino dios ha sido separado en dos géneros y ya es el dios de la lluvia, dios de la tormenta que fecunda a la diosa de la tierra para la generación del grano y alimento de todos.
Desde un punto de vista mitopoético, el mitologema de la expulsión del paraíso, tal como la narra el Génesis de Moisés, recoge la aparición de los dioses de segunda generación. El humano primordial, el andrógino Adán-Eva o Adán-Cadmón, se separa en los principios masculino y femenino, y con tal separación da comienzo el mundo como proyección mental dual. Adán, ya separado, es la propia serpiente como principio racional fertilizador que hace fructificar a Eva, la tierra. Mito en el que vemos una variante de la doble identidad de Osiris-Seth del mito egipcio, mito en el que Seth es identificado con la gran serpiente Apophis. El paso desde un elemento natural divinizado a un Dios plenamente personal y antropomórfico viene mediado por la fusión que se da entre el antepasado y un animal. En el caso de Volunca, divinidad que puede hacer aparecer a voluntad el agua en el cielo, que se adorna con el arco iris. Tierra y agua se integran en la representación andrógina del espacio, del cielo que se funde y se encuentra con la tierra. La fusión la media el agua. La gran serpiente del arco iris se personifica en el chamán, señor de las bestias, fuerza a través de la que el grupo funde el rito, el mito y el tótem. La primera y la segunda generación de dioses entran en conflicto civilizatorio dentro de los modelos urbanos que se desarrollan en el Neolítico. Las grandes ciudades requieren una estructura social más compleja que la que tienen los primeros asentamientos urbanos. La tecnología racional administrativa necesaria para las nuevas actividades viene creada por una casta sacerdotal fuerte y poderosa, mientras que los dioses de la primera generación son el resultado espontáneo de la evolución metafísica de los tótem, de la evolución metafísica de la lengua en el contacto con el mundo. La segunda generación de dioses surge de la mano de la casta sacerdotal, volcada sobre los problemas prácticos de las acciones económicas de la ciudad. La espontaneidad de la experiencia en relación a los dioses de la primera generación, la experiencia humana de las aguas y el sol, de la luna y las estrellas, de las transformaciones de la vida en los períodos de pubertad, matrimonio, vejez y muerte, la transformación que se expresa en todos los ritos de paso, ocurre de manera mecánica después como resultado de la razón del sacerdote, una razón instrumental incipiente en la que se disuelve el contenido numénico, misterioso de la vida, el Wakan, que dirían las tribus Lakota del norte de América. El Wakan desaparece. Los dioses de la segunda generación son máscaras psicológicas que interponemos entre el misterio del universo y nuestra experiencia vital. Máscaras que con el paso del tiempo operan mediante una razón psicológica instrumental, simplificadora, mecánica, que se da en calendarios y ritos perfectamente estructurados. El resultado final será una tercera generación de dioses ya puramente abstractos. Estos dioses están presentes como prototipos ya en los de la primera generación. Tomemos por ejemplo el caso de Maat, la diosa egipcia de la verdad. La verdad es una cualidad abstracta de conocimiento
que tiene su origen en la experiencia cotidiana. Maat comienza siendo en los mitos de Egipto una hija de Ra, surgida a la vez que él del abismo de las aguas primordiales, pero se desarrolla hasta convertirse en un principio independiente, más activo que el principio del propio Ra. En un mito que prefigura el mitologema del Grial y lo precede en varios milenios, leemos que hace mucho, en un momento que Ra se encontraba viejo y cansado, pidió consejo a la diosa Nun, el caos o aguas primordiales, para solucionar su desgaste. Nun aconsejó a Ra, divinidad de la segunda generación, que se acercase a Maat, divinidad de la tercera, que la besara para recobrar su vigor. Los dioses de la tercera generación revitalizaron el sistema mítico ritual de la ciudad y llevaron a los dioses de la segunda a un resurgimiento. El pensar abstracto que implican los dioses de la tercera generación permitió el desarrollo de una tecnología civilizadora. Maat, diosa de la verdad que estaba presente en el juicio final al alma de los difuntos, personifica el orden teológico de la ciudad. La figura femenina era entendida como la personificación sacerdotal del principio abstracto, la forma alegórica que tomaba la función práctica de la justicia u orden de la ciudad. Todo lo que se desvía del orden de Maat, de la verdad, es considerado falso y queda excluido de las acciones ciudadanas y de las acciones del cosmos. En un mito del ciclo de Maat, leemos cómo la diosa de la verdad y la justicia es cegada por parte de la falsedad para evitar que ésta actúe y ordene la ciudad. Pero incluso cegada, Maat seguirá ejerciendo su acción. En este mito se nos muestra cómo la verdad está fundamentada sobre un orden preestablecido de las cosas. La verdad está por encima de las apariencias que nos muestran los sentidos, por encima de lo que ve el ojo. El desarrollo de esta línea de pensamiento llevará al dominio de la ley universal. Los dioses de la tercera generación son los conceptos que determinan la forma que toman las leyes del universo. Y con ellos surge un pensamiento racional maduro, sistemático, que culminará en la filosofía y en la ciencia.